En 1241, Hungría, liderada por el rey Béla IV, enfrentó uno de los ataques más devastadores de la era medieval. El ataque fue orquestado por el genio militar mongol Subutai, así como por Batú, nieto de Gengis Khan y quien algún día sería fundador de la Horda de Oro. En ese momento los mongoles eran vistos como conquistadores imparables, arrasando ejércitos de este a oeste en el campo de batalla de Mahi. El rey Béla estaría acompañado por aliados leales, los croatas del duque Koloman, caballeros templarios y el arzobispo guerrero Ugrin. El plan de ataque de Subutai era brillante y el rey Béla parecía caer directamente en él, pero ¿realmente saldrían victoriosos los mongoles? ¿Cuáles fueron los verdaderos resultados de la batalla de Mahi hoy? En Historia de las Cruzadas Reales veremos la angustiante primera invasión mongola a Hungría y la épica batalla de Mahi. La fuerza invasora mongol. Bajo el liderazgo del general Subutai y del nieto mayor de Gengis Khan, Batú, atacaron y quemaron Moscú en 1238 y luego la ciudad de Vladimir. Aquí mataron a toda la población. La familia del gran duque se refugió en la catedral, pero los mongoles la incendiaron sobre sus cabezas. Un mes después, el gran duque los enfrentó en batalla en el río Sita, cerca de Yaroslavl, donde fue derrotado y asesinado. El terror de los mongoles ahora se extendía hacia el oeste. En 1239, el príncipe de los cumanos le pidió al rey Béla IV de Hungría permiso para establecerse con su gente en el reino de Hungría. Béla estuvo de acuerdo, y los cumanos, al llegar a Hungría, se convirtieron al cristianismo latino. Los mongoles que atacaban a los cumanos lo vieron como provocación. Le enviaron un mensaje al rey Béla diciendo que ahora lo consideraban un enemigo y un objetivo legítimo para la subyugación. En 1240 los mongoles tomaron y saquearon Kiev. Incluso las tumbas de los santos fueron profanadas. Los mongoles ya estaban al alcance de Hungría. Preferían hacer campaña en invierno, cuando ríos y pantanos se congelaban. Los resistentes jinetes mongoles funcionaban bien en invierno, mientras que sus oponentes generalmente sufrían por el frío intenso. El general mongol Subutai, figura clave de este periodo, es considerado una de las mayores mentes militares de la historia. Él fue quien había sido el principal estratega militar de Gengis Khan, ahora Subutai. Fijaron el invierno de 1241 para la invasión de Hungría. Los mongoles invadieron Polonia y el 13 de febrero capturaron Sandomir. Ahora dividieron su ejército en varios ejércitos más pequeños. Batú asignó parte del ejército a su hermano, Horda, y a Baidar, hijo del difunto Chagatai Khan. El 9 de abril, en la batalla de Legnica, Horda y Baidar derrotaron a un ejército polaco y moravo. Mientras Baidar y Horda arrasaban Polonia, Batú y Subutai avanzaban hacia Hungría. Las dos fuerzas mongolas demostraron una coordinación notable. La rapidez de los mensajeros mongoles permitió a Batú y Subutai enterarse cuando Baidar y Horda vencieron a sus oponentes polacos. Un día después de la victoria mongola en Legnica, el flanco sur mongol fue asegurado por un destacamento que arrasó Hermannstadt, a 500 millas, y venció al ejército de Transilvania. Batú y Subutai ya habían estado hostigando a las fuerzas del rey Béla en Pest. Se retiraron permitiendo que el rey húngaro los persiguiera. Luego, en la llanura de Mahi, al suroeste del río Shayo, justo antes de que se una con el río Tisa, Batú y Subutai se detuvieron y se prepararon para enfrentarse a los húngaros en batalla. Durante la retirada fingida de los mongoles, Subutai y Batú cabalgaron al frente para inspeccionar el campo de batalla elegido. El 10 de abril, el ejército mongol cruzó el páramo, atravesó el río Shayo usando el puente de piedra y avanzó 10 millas más hacia el bosque. Ocultando su posición desde aquí, las colinas y viñedos de Tokay se encontraban frente a ellos, con el río Tisa en su flanco. Esa tarde, el ejército del rey Béla IV llegó al páramo de Mohi. El rey mandó exploradores húngaros a caballo a revisar la zona. Cruzaron el puente, entraron al bosque, no hallaron nada y volvieron a vigilar el puente. Mientras el ejército húngaro acampaba en el páramo como barrera defensiva,
Bela y sus hombres rodearon el campamento con cientos de carretas atadas entre sí con cadenas y cuerdas. Esta era una táctica probada en batalla contra ejércitos nómadas. Sin embargo, el ejército de Batu no era un ejército nómada tradicional, sino que había traído consigo equipo de asedio avanzado. Al atardecer, Batu llevó a su estado mayor a una colina para observar la posición del ejército húngaro. Esencialmente, el enemigo estaba acorralado. A la derecha de los húngaros estaban los pantanos del Tisa, frente a ellos el río Shio, y a la izquierda y detrás colinas y bosques. Batu les rogó a sus comandantes que los húngaros debían permanecer en la pradera a toda costa. Después del anochecer, su batalla avanzó con quizá 30.000 jinetes sobre las colinas y de regreso alrededor del río Shayo inundado frente a la pradera. Desde esta posición podría apresurarse y atacar a los húngaros por la retaguardia, mientras Batu los enfrentaba desde el frente. Para prepararse para esto, Subotai hizo que sus hombres comenzaran a construir un puente de madera hacia el sur. Sorprendentemente, los exploradores del rey Bela no lo notaron. Según James Chambers, los exploradores de Bela ya habían demostrado ser ineptos en varias ocasiones. Al amanecer, Batu inició el asalto al puente de piedra. Los defensores húngaros resistieron en la orilla oeste hasta la llegada de refuerzos desde el campamento. Parecía que las densas filas de húngaros serían capaces de mantener el puente contra la caballería de Batu, pero Batu ya había planeado esto. Trajo 7 catapultas y comenzó a bombardear a los húngaros que defendían el puente, según registró un cronista. Al compás de un estruendo atronador y destellos de fuego, el bombardeo de Batu empezó a hacer retroceder a los húngaros. Fuentes de la época mencionan que las catapultas lanzaban bolas de fuego, y algunos historiadores creen que los mongoles usaron pólvora en esta batalla. Si es así, no sorprende que las máquinas de Batu fueran tan efectivas. Protegidos por este bombardeo, los jinetes mongoles cruzaron ahora el puente de piedra. En ese momento, la caballería de Batu enfrentaba al ejército húngaro entero. El campo de batalla restringía la maniobrabilidad de los mongoles, su arma más letal. Lentamente, los mongoles avanzaron hacia el centro del páramo, conteniendo a la caballería húngara con repetidas ráfagas de flechas. Mientras tanto, el duque Koloman, los templarios y el arzobispo Ugrin lideraron el ataque contra los mongoles durante 2 horas de combate. En combate cercano, los mongoles sufrieron muchas bajas y sus filas quedaron diezmadas. Los húngaros, croatas y templarios lucharon con intenso valor, y en ese momento la batalla estaba a su favor. Desesperados, los mongoles se extendieron en semicírculo, tratando de rodear al enemigo. Los húngaros parecían listos para lanzar una carga decisiva sobre la línea mongola, pero en ese momento, las fuerzas de Subotai llegaron por la retaguardia y se colocaron en semicírculo. La caballería de Subotai ahora operaba en conjunto con la de Batu, acercándose al enemigo con una lluvia de flechas. Este fue un momento crítico. Guerreros inexpertos habrían entrado en pánico, pero los húngaros supieron organizarse en columnas. Antes de que el círculo mongol se cerrara, se retiraron al campamento fortificado. Ahora los mongoles rodeaban el campamento húngaro. Batu estaba furioso por lo ocurrido. El puente de madera de Subotai se construyó muy lento, causando grandes bajas a las fuerzas de Batu al intentar contener a los húngaros. Batu culpó a Subotai por esto y temía que sus soldados exhaustos no pudieran asaltar el campamento húngaro o incluso resistir otro ataque húngaro. Batu le informó a Subotai que quería retirarse, pero Subotai no estuvo de acuerdo ya que confiaba en sus hombres. Si los príncipes desean retirarse, pueden hacerlo, dijo Subotai, pero por mi parte estoy decidido a no regresar hasta que haya llegado a Pest y al Danubio. La batalla siguió con furia y el campamento húngaro estaba peligrosamente desunido. Muchos de los varones húngaros despreciaban al rey Bela y lo habrían abandonado si su campamento no estuviera ya rodeado. Tras horas de bombardeo de las máquinas de asedio mongolas, el campamento húngaro y su círculo de carretas quedaron destruidos. La moral de los húngaros ahora se estaba desmoronando. Los mongoles reconocieron su ventaja y comenzaron a agruparse para una carga. Esto dejó brechas en el cerco, lo cual en parte era un componente del plan de Subotai. Las brechas permitieron que los varones húngaros descontentos huyeran con sus jinetes. Las filas húngaras ahora estaban peligrosamente mermadas. Solo el duque Koloman, un grupo de templarios al mando de Rambald y caballeros del arzobispo Ugrin se mantuvieron firmes. Los mongoles formaron una cuña para enfrentar el ataque,
lanzando lluvias de flechas sobre los húngaros y diezmando sus filas, seguidas de una carga devastadora de caballería pesada liderada por Shibón. En sus últimos momentos, los templarios mostraron valentía, negándose a rendirse y causando muchas bajas mongolas antes de ser asesinados. Hasta el último hombre, el arzobispo Ugrin, también cayó luchando. El duque Koloman fue mortalmente herido y apenas escapó con unos pocos hombres para reunirse con el rey Bela y otros sobrevivientes. Mientras tanto, los que escaparon antes cayeron en una trampa mongola y fueron atacados por arqueros a caballo al huir. Pronto la llanura quedó cubierta de húngaros muertos. La batalla había sido feroz y los mongoles también sufrieron grandes bajas, pero el ejército húngaro fue destruido. El rey Bela solo logró escapar tomando un caballo fresco de uno de sus leales sirvientes cada vez que el suyo se cansaba. Tras huir de los mongoles, cruzó el río Shayo nadando y se ocultó en el bosque durante la noche, protegido únicamente por un sirviente eslavo. El duque Coleman logró cruzar el Danubio con un bote lleno de fugitivos que huían de Pest y llegó a sus propias tierras en Croacia, donde murió a causa de sus heridas. Los mongoles quedaron libres para arrasar Hungría. El día de Navidad de 1241, los mongoles cruzaron el Danubio congelado, capturaron Buda y luego invadieron Croacia, donde tomaron Zagreb. Aunque fueron rechazados de algunos castillos defendidos, los mongoles siguieron persiguiendo al rey Bela IV y devastaron Austria hasta Viena. Pero durante el invierno de 1242, parece que llegaron noticias importantes desde la propia Mongolia. Ogadai, el Gran Khan, tercer hijo de Genghis Khan, había muerto repentinamente. Según la tradición mongola, debe reunirse un consejo de líderes para decidir quién será el próximo Gran Khan. Quizás Batu ahora estaba decidido a regresar a casa para el consejo, pero los historiadores discuten esto. De hecho, un importante cronista mongol, Rashid al-Din, insistió en que Batu no estaba al tanto de la muerte del Gran Khan cuando ordenó una retirada general. En primavera de 1242, los mongoles se retiraron de Hungría, Croacia y Polonia. La batalla de Magi fue una victoria decisiva para los mongoles y una derrota devastadora para Hungría. Sin embargo, fue una victoria difícilmente conseguida para Subutai y Batu. Sufrieron bajas graves y los húngaros y sus aliados resultaron ser combatientes duros. Después de que los mongoles entraron al oeste de Hungría, les fue difícil ocupar zonas protegidas por castillos de piedra. En general, evitaban los castillos y en su lugar se concentraban en saquear el territorio circundante. Los mongoles tuvieron dificultades para mantener el control de territorios escarpados, defendidos por fortalezas en posiciones elevadas. De hecho, al final de la campaña, los mongoles a menudo quedaban atascados en asedios costosos e ineficaces, mientras que el botín y los suministros escaseaban. Mucho después de las victorias mongolas, los habitantes locales lanzaron ataques de guerrilla contra los ocupantes. Subutai respondió a esos ataques de guerrilla con gran crueldad. Sin embargo, fue otro ejemplo de la tenacidad húngara, polaca y croata. En Magi, los mongoles se encontraron con una determinación seria, con muchos guerreros luchando hasta la muerte. Para los mongoles, esta no era una situación ideal. Ellos preferían encontrarse con poblaciones intimidadas y rendidas, no con combatientes dispuestos a luchar hasta el final. Quizás la muerte del Gran Khan influyó en que los mongoles se retiraran de la campaña europea. Su decisión de dejar Hungría, Croacia y Polonia también podría deberse a la fuerte resistencia y grandes bajas sufridas en estas regiones, así como en los castillos que salpicaban las zonas más occidentales de las tierras conquistadas. La razón detrás de la retirada mongola sigue siendo desconocida y continúa siendo un tema muy debatido. Sin embargo, los mongoles eventualmente regresarían para otro ataque contra Hungría. Aprende sobre la segunda invasión mongola de Hungría dando clic en el video en tu pantalla para ver nuestro documental sobre ese tema. También visítanos en Patreon siguiendo nuestro enlace de Patreon en la descripción de abajo